Aló, aló, ¿me escuchan? Hola. Hola. ¿Qué posición, mi amor? Hola, hola, ¿me escuchan? Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, se escucha fuerte y claro. Sí. ¿Cuántos tenemos ahí? Tenemos dos personas. Correcto. Ok. Bueno, presentarme un poquito. Soy Flores. Me toca darles el módulo de gestión de incidentes de seguridad de la información, informática forense y lo que es un poco lo de, ¿qué se llama esto? Ciberresiliencia. Entonces, tenemos una hora, bueno, ahorita son 7:40, hasta las 8:40 esperemos terminar. Eh, Luis, sí, hoy es una charla y mañana lo que falte para que lo concluyas. ya, ok. Está bien. Son 2 horas entonces, ok. Sí, sí, hoy es una de 1 hora más o menos hasta donde llegues, mañana la otra hora, porque con eso vas a concluir. Igual los participantes seguramente te van a preguntar si tienen dudas. Con eso ahora sí me retiro. Chao, chao. Listo, gracias. Bueno, entonces tenemos dos sesiones, una de 1 hora y otra el día de mañana igual. Bueno, lo que había preparado son más que todo cuáles son las mejores prácticas para la parte de gestión de incidentes, la parte de gestión de activos, la parte de gestión de continuidad del negocio y la parte de gestión de crisis. Como les contaba, bueno, yo hasta el día viernes pasado trabajaba como supervisor de seguridad de la información en la entidad de depósito de valores. Ahora me ha tocado darles la charla ya desde acá. Ahora estoy en la ciudad de Santa Cruz. Ahora estoy trabajando en el Banco Ganadero como líder de auditoría de riesgo tecnológico. Bueno, me toca estar del otro lado ahora. Entonces, más que todo contar todas las experiencias que he tenido. En todos estos años de experiencia he ido también estudiando y viendo algunas certificaciones en seguridad, como las pueden ver ahí. Actualmente soy Access Data Certified Examiner en temas de informática forense. Soy Offensive Security Wireless Professional. También soy Tenable Certified Network Auditor para la parte de lo que es Tenable con Nessus. Después soy el Lead Incident Manager de la ISO 27035. Lead Cybersecurity Manager de la ISO 27032 en la parte de ciberseguridad. Soy editor de la 27001, Lead Implementer de la 27001, Risk Manager de la 31000. También me ha tocado certificarme como COVID-5. Y también soy trainer oficial del PCB para dar los cursos oficiales de certificación internacional en la 27035 como Lead Incident Manager y como Lead Auditor de la 27001. Bueno, comenzaremos. Perdón, si se pueden presentar las dos personas para ver qué es lo que han ido viendo, si trabajan actualmente en seguridad de la información, cuáles son sus inquietudes, qué cosas han podido implementar tanto en la parte de seguridad de la información o en la parte de implementación de sistemas de seguridad. Si por favor tomamos un minutito por cada una de las personas para que se puedan presentar. Sí, bueno, buenas noches, ¿no? Mi nombre es Will. Actualmente estoy trabajando en el Banco Central. He estudiado la carrera de Ingeniería de Sistemas. En el área del Banco Central estoy en lo que es seguridad electrónica. Y Hola, hola.
¿Aló? Sí, se le puede bajar un poquito a tu música porque sí, estoy escuchando todo por ahí. Sí, sí, lo que pasa es que estoy en la calle. Ah, caray. Sí, justamente estoy dirigiéndome a mi domicilio, pero voy a demorar. Bueno, para resumirlo, mi nombre es Miguel. Estoy trabajando actualmente en el Banco Central, en el área de seguridad electrónica. Estudié la carrera de sistemas Ujú. y bueno, el interés de tomar ese diplomado es para seguir aprendiendo lo que es el tema relacionado a seguridad y empezar poco a poco, ¿no?, con el tema de certificaciones, que es lo que deseo hacer en el futuro. Sí, 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 son bastante importantes las certificaciones. Ok, ok, William. Entonces Sí, vas a poder ver todo esto para que también puedas aplicar en el banco. También ahí está trabajando un gran amigo que es César Cuenca, correcto. somos compañeros de Ese trabajo encuentro. de unos 8 años, creo. Entonces, sí, sí, Ya, también puedes apoyar tener para los principios. Ok, perfecto. sí, la siguiente persona es Edmi. Edmi, no sé si puedes comentarnos en qué estás trabajando, qué es lo que has visto. Si es que estás con audio, ¿no? Hola, hola, hola. Ok, perfecto. Entonces, Edmi trabaja en una constructora y es más para conocer sobre temas de seguridad de la información que realiza sistemas contables. Ok, bueno, comenzaremos entonces para ir viendo lo preparado. Todos ven, ¿no?, la pantalla correctamente. Sí, ok. Entonces, lo que habíamos visto, bueno, los acuerdos es que necesitan hacer una llamada, sigan nomás. Con los días tenemos 1 hora. Hubiera sido bueno que hubieran estado en la capacitación presencial, porque digamos son ahí un total de, a ver, de 9 a 3, como 12 horas por lo menos. Entonces tratar de resumir todo en 2 horas es un poquito complicado, pero más que todo tratar de darles las mejores prácticas y la experiencia que he ido adquiriendo estos años, ¿no?, tanto en implementación como en gestión. Ok, entonces esto ya hemos visto. Bueno, viendo un poquito estos temas, que también son una gran entrada para el análisis de contexto actualmente a nivel mundial, de cómo estamos en temas del top 10 de amenazas a nivel mundial, como les comentaba, y nos damos cuenta que los ciberataques están como amenaza número 1 y la violación de datos está en número 2, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, estas dos son las más importantes, pero como seguramente han escuchado, el tema de gestión de cambios en la parte de TI es también bastante importante, porque un cambio mal hecho igual nos puede llevar a una disrupción o podría generar algún incidente, no solo de seguridad de la información, sino un incidente que deje sin servicios a la entidad, ¿no? Y como cuarto lugar vamos viendo el tema de interrupciones por suministro de energía, que también es importante. Si no tenemos energía, entonces ahí ver qué planes de contingencia, si es que se cuentan con grupos electrónicos, con grupos electrógenos, perdón. Si también contamos con UPS, y cuánto tiempo nos permitiría eso estar en caso de una disrupción o de un desastre, y ver qué medidas alternativas tendríamos a ellas mientras continúa el reloj con el incidente, ¿no? Entonces, estas ahí son las más importantes, como les comentaba. 2016, 2017 y 2018 también teníamos que los ciberataques eran los más importantes, y bueno, no se han movido los últimos años. El 2019, una vez salga el informe, igual se los voy a pasar para que puedan ver cómo ha ido esta tendencia en temas de ciberataques.
Pero cuando vamos un poquito más allá, el tema de ciberataques va también expuesto. Bueno, una de las causas raíces son, como vemos en el gráfico, es el tema de phishing, ¿no? Y el tema de spear phishing, que vendrían a ser los ataques dirigidos, que sí representa un amplio riesgo, digamos, ¿no? Porque si es un nuevo zero day, pues una nueva vulnerabilidad y el antivirus todavía no lo detecta o el IPS tampoco tiene esa firma para poder detectar, entonces por ahí pueden pasar bastantes desastres, como lo ocurrido en el Banco de Chile, etcétera, ¿no? Después tenemos el tema de malware, ingeniería social, que también, si se dan cuenta aquí, si podemos hacer un mix entre ingeniería social y phishing, entonces llegamos a un alto nivel de ataque, digamos, ¿no? Tendríamos como 69% en temas de, solo sumando los dos, ¿no? Y si sumamos el tema de malware más entre esos tres, entonces llegamos a casi todo el espectro de tipos de ataques. Ok. Entonces lo que vamos a ver en esta clase es más que todo las mejores prácticas, como les iba comentando. Vamos a ver un poco lo que es la ISO IEC 27035, que es la norma de gestión de incidentes de seguridad de la información, que vendría a estar dentro del catálogo de técnicas de seguridad. Bueno, eso como un prólogo, digamos, es ver qué vulnerabilidades básicas tienen las entidades financieras actualmente. Como pueden ver ahí, es un tema de un error en la configuración de SNMP que permitía escalar privilegios y obtener lo que ven ahí, o jalar todo su DNS, todos los servidores de su DNS o hacer una transferencia de zona. Este es de un banco conocido en La Paz. O que les puedan hacer un tema de hacking en aplicaciones web. Bueno, y aquí en temas de hacking de aplicaciones web, seguramente van a ver los siguientes módulos, el tema del OWASP. Por ejemplo, acá es un ejemplo de salto de directorio, igual en un banco conocido en La Paz. Y como ven, igual pueden llegar a los FTPs de recursos humanos. Hay débiles implementaciones en temas de CAPTCHA, en temas de saltos de directorio, lo que se iba a decir, que pueden obtener currículums, fotos, etcétera, de ese banco. Y bueno, si vamos a la causa raíz de la mayoría de los tipos de ataques, los usuarios son la mayor debilidad en estos, ¿no? Como pueden ver ahí, digamos, ¿no? Si no tienen un nivel de concientización y un nivel alto de cultura los usuarios, van a ser nuestra debilidad mayor, así tengamos implementados parches, etcétera, en la parte de gestión. Entonces, después de ese pequeño prólogo, esto de gestión de incidentes se resume en la parte del antes, es decir, nosotros cómo gestionamos antes de que ocurra un incidente. Entonces, cuando hablamos del antes, hablamos de toda la parte de gestión de seguridad de la información y toda la parte de gestión de riesgos. Es decir, nosotros cómo implementamos controles preventivos, correctivos, detectivos, etcétera, para que podamos estar preparados en el caso de que ocurra un incidente y ese incidente produzca o impacte a una disrupción de servicios. Entonces, durante ese tiempo que estamos sin servicios, que ya ha ocurrido un incidente, pues bueno, hay varias etapas que nosotros deberíamos ver de cómo manejar el incidente. Para finalmente llegar a un después, que ya serían la parte de lecciones aprendidas, etcétera, y cómo se podrían mejorar tanto los planes de respuesta a incidentes, como los planes de continuidad del negocio y los planes de gestión de crisis. Entonces, en estándares actuales, tenemos las mejores prácticas, como les iba comentando, que está dividido entre las 3 fases. Entonces, como les comentaba, en la parte del antes, que es la primera fase, si se dan cuenta, ahí tenemos la NIST, Special Publication, la 861, tenemos la ISO 27035, tenemos las mejores recomendaciones del SANS, tenemos las mejores prácticas o el marco que nos da ISACA. Nos vamos dando cuenta que todas llegan a lo mismo, ¿no? En un antes, es lo que les comentaba hace un momento,
que hay una parte de preparación y planeamiento, que lo llama de mejor forma la ISO 27035, es de que cómo nosotros gestionamos los riesgos y cómo gestionamos la seguridad de la información antes de que ocurra un incidente. Una vez que ocurre un incidente y causa una disrupción de servicios, pues bueno, tenemos que tener herramientas para detectar y analizar el incidente. En el caso del 861, en la parte de la 27035 hablábamos de la parte de identificar y reportar los incidentes. Es casi lo mismo que detectar y análisis, porque alguien tiene que identificar, digamos, se pueden utilizar herramientas como un SIEM, como un gestionador de logs, etcétera, que nos permitan identificar incidentes de seguridad de la información de forma automática, pero también ahí entra una parte de la cultura de las personas, es decir, que si han abierto un correo electrónico, si es que tienen un incidente, si es que el equipo está lento, si es que el sistema se ha caído, el sistema no funciona, etcétera, que ellos puedan reportar ese tipo de incidentes. Entonces ahí, hablando ya un poquito de la parte del reglamento de riesgo operativo de ASFI, entonces nos dice que nosotros debemos tener una base de datos de eventos, de pérdidas, que es más que todo justamente eso, ¿no? De que la gente pueda empezar a reportar. Y que también nosotros, como la parte de gestión de seguridad de la información y también la parte de gestión de tecnología de la información, puedan reportar estos incidentes y tener todo un trace, que pueda ser auditable, digamos, todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces eso es, especialmente en Bolivia, es bastante complicado porque hay una parte de cultura que a veces no quieren reportar ese incidente por un workflow o por alguna herramienta porque a veces las personas tienen miedo que tengan represalias o de que los voten, etcétera, por el tipo de incidente que podrían haber provocado. Pero si no nos dicen y nosotros no tenemos herramientas para identificar estos incidentes, pues estamos a ciegas, ¿no? Entonces esa parte es bastante importante de que en la parte de planeación las vayamos viendo, ¿no? De cómo vamos a capacitar a las personas, cómo les vamos a incentivar a de que reporten. Entonces ahí tendrá que ver también la parte de recursos humanos, si es que se puede dar premios o incentivos a las personas que estén reportando todos los incidentes que ocurran en la institución, porque ese también va a ser un feedback para la parte de lo que es gestión de riesgos. Digamos, si bien inicialmente, seguro han visto esto con Juan Carlos en las anteriores clases, inicialmente en un nivel de madurez bajo, en la parte de gestión de riesgos, vamos viendo de que tenemos dos tipos, bueno, sí hay tres tipos, ¿no?, de análisis de riesgos. Uno que es el cualitativo, que vendría a ser un análisis de experto, matrices Delphi, el brainstorming, la matriz de Ishikawa. Entonces ahí hay varias herramientas que nos permiten hacer análisis de riesgo. Espero que las hayan visto, porque eso les va a servir bastante, ¿no? Para saber, uno, cuáles son los riesgos o vulnerabilidades que nosotros podríamos tener. Y, por ejemplo, en esta espina de pescado, que les digo que es la de Ishikawa, pueden ver ustedes la causa raíz, digamos, ¿no? Entonces, esas herramientas nos van a permitir identificar qué riesgos tenemos actualmente y cómo los vamos a mitigar para llevarlos a un nivel aceptable. Entonces, dentro de nuestros riesgos podríamos poner que no se cuenta con una herramienta para realizar el monitoreo de los eventos de seguridad de la información de la infraestructura crítica, ¿no? Entonces, en base a ese riesgo que yo identifique, voy a poner pues mis planes de acción, que va a ser implementar la herramienta, inicialmente tal vez open source, y de ir poco a poco ir escalando y conseguir presupuesto en la parte de gobierno de seguridad de la información para que nos aprueben el proyecto, ¿no? Entonces, eso es bastante importante que tengamos para hacer esto, para hacer continuar el negocio y para hacer gestión de crisis, tenemos que tener muy bien gestionada esa parte, porque si no, llegamos al incidente, llegamos a continuar el negocio y ni siquiera sabemos qué activos críticos tenemos, entonces, ¿qué vamos a gestionar, no? Ok. Dentro de la etapa del durante, tenemos, es decir, que nosotros ya hemos identificado un incidente, ¿no? Entonces, el siguiente paso es de cómo nosotros vamos a contener el incidente, es decir, si es algo conocido, que esté en un plan de contingencia o que esté en mi plan de respuesta. Por ejemplo, no sé, pues si se cae un servidor, se encenderá el servidor de contingencia, ¿no? O si entra un antivirus, tendré este procedimiento para
retirarlo de la red o ponerle un switch para que piense que todavía el equipo está conectado a la red y el malware siga activo. Entonces, ahí entran más que todo planes de cómo vamos a contener a cosas que están ocurriendo. Cuando hablamos de incidentes, decimos que son de alta probabilidad, pero de bajo impacto. Entonces, esa es una de las principales diferencias cuando ya hablamos entre incidente y desastre, ¿no? Entonces, incidente, acuérdense esto por favor, es de alta probabilidad, pero bajo impacto. Entonces, si es de alta probabilidad, nosotros ya deberíamos anticiparnos, saber qué respuestas deberíamos tener de las cosas que son altamente probables. Entonces, una vez que contenemos el incidente, posteriormente tenemos que erradicarlo. Es decir, buscar cuál es la causa raíz del incidente de seguridad de la información, más que todo ahí ver cuál es la causa raíz, identificar cuál ha sido el motivo del ataque o cómo se ha contagiado, o si es que han hackeado la aplicación web, etcétera. Entonces nosotros podamos ver cuál es la causa raíz, si ha sido por un tema de una vulnerabilidad que no estaba parchada, etcétera, ¿no? Y posterior a eso, cuando nosotros tenemos que erradicar, nosotros tenemos que verificar de que esa vulnerabilidad o falencia que hemos identificado ya no esté activa, ¿no? Entonces ahí, si es que han hackeado un servidor, pues bueno, después vamos a ir viendo en los siguientes slides, vamos a ir viendo de que hay que borrar seguramente y utilizar una imagen del equipo o servidor que ha sido vulnerado, ¿no? Para volverlo a parchar y ver cómo nosotros recuperamos de manera rápida esto. Ok. Después tenemos en la etapa del después la revisión del incidente. Más que todo en la parte de revisión del incidente entra las lecciones aprendidas, qué cosas hemos fallado en la contención o qué cosas se podrían mejorar. Y bueno, y en esta parte también entra a veces la parte de auditoría, donde hace un análisis post-mortem del equipo para ver realmente hasta dónde han ingresado, si es que se ha podido elevar privilegios, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, como íbamos viendo, en la parte del NIST tenemos la preparación, el análisis y detección que les iba comentando, contención, erradicación y recuperación, y actividades post-incidente, que es, si se dan cuenta, es un tema de mejora continua, porque después de que nosotros identificamos las mejoras, volvemos a la etapa de preparación para gestionar esos nuevos riesgos o falencias que hemos identificado. En la parte de análisis y detección con la contención y erradicación es un ciclo igual, ¿no? Que nos permite erradicar, recuperar y ver cuál ha sido la forma de que hemos podido detectar ese incidente. Y en la parte de la 27035 teníamos la parte de planificación y preparación, identificar y reportar, evaluación y decisión, responder y lecciones aprendidas. Ok. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo un poco en la parte de planeación y preparación, que es lo que les comentaba, es la gestión de riesgos de seguridad de la información. Y la parte de gestión de activos de información, que bueno, la parte de gestión de riesgos de la información está normada en la resolución del ASI, en el reglamento de gestión de seguridad de la información. Gestión de activos de información también está normado, pero sí lo que no he visto en el reglamento de gestión de seguridad de la información es la parte de gestión de crisis, tanto en la parte interna y en la parte externa, ¿no? Es decir, cómo nosotros vamos escalando. Después tenemos que tener unas políticas, planes, procedimientos únicos, es decir, que no hayan varios planes o varias políticas que digan una cosa y otra cosa, que también me ha tocado evaluar siendo consultor, que a veces en una política dicen una cosa y después dicen otra. Entonces, eso también tiene que verificarlo con su gestión documental. Entonces, en la parte de preparación también deberíamos ver el único punto de contacto, que es en este caso es quién va a liderar la parte de gestión de incidentes, ¿no? Entonces ahí tenemos que
generalmente el oficial de seguridad de la información o el CISO es el que lidera el equipo de respuesta a incidentes de seguridad de la información, ¿no? Entonces él es el que los prepara, ve que tengan capacitación en temas forenses, en temas de respuesta a incidentes, porque eso tienen que tener en cuenta que en algunas entidades dicen, sí, es que el CISO es el que sabe todo y él es el que debería saber incidentes, él es el que se debería saber forense en bases de datos, etcétera, o cómo contenemos un tema de red. Entonces no es solamente que se centra en una persona todas las cosas, sino de que el único punto de contacto, en este caso el CISO, tiene que tener especialistas del negocio como que integren el equipo de respuesta a incidentes. Después tenemos la parte de concientización, que es lo que les hablaba del tema de cultura. Después, el plan de respuesta a incidentes también debería tener sus escenarios de pruebas, es decir, cómo nosotros vamos a ir testeando de que nuestros planes de respuesta a incidentes de la información funcionan. Y el monitoreo continuo, ¿no? Que aquí sí ya necesitamos de tecnología y herramientas automatizadas que nos permiten ver en línea cuáles son los tipos de ataques o vulnerabilidades que se pueden estar explotando interna o externamente, o sea, ingresos no autorizados, etc. Y como les iba comentando, tenemos la parte de gestión de riesgos, que esto está dividido en 3 etapas, yo le he puesto acá, o 3 niveles, que tenemos riesgos en los servicios o productos que ofrece la entidad, en los procesos que soportan estos servicios y en los nuevos proyectos que podrían generar algún tipo de riesgo. Y bueno, también acá es una pregunta de examen a veces, es de que ¿en qué fase de la gestión de proyectos entra seguridad de la información? Entonces, algunos dicen sí, al final, ¿no? Bueno, para los de tecnología es bastante fácil, porque si no tienen una persona que les esté diciendo qué controles deberían poner, entonces ellos están más tranquilos. Pero ¿cuál es el problema ahí? Que cuando ya seguridad de la información ingresa en esa etapa, pues no, a veces a seguridad de la información le toca decir que el proyecto no va porque representa un riesgo muy alto a la entidad, ¿no? O supera el apetito del riesgo. ¿Han podido ver qué es el apetito del riesgo, no? Con Juan Carlos. ¿Sí? Hola, hola. Ok, entonces no hay mucho que explicar en esa parte. Ok, bueno, entonces cuando supera el apetito del riesgo, ahí tenemos, según COSO, tenemos el apetito, la tolerancia y la capacidad de riesgo, ¿no? Que después de esos 3 conceptos los vamos a ir usando en los demás slides, porque van a ser el input para saber cuándo se activa, bueno, hasta qué nivel de tiempo llega el incidente antes de que se active el plan de continuidad del negocio y cuándo se activa un plan de gestión de crisis, que está relacionada justamente con la parte del apetito del riesgo. Entonces tenemos la evaluación de riesgos, que es identificación de brechas, evaluación del cumplimiento, verificación de que los controles clave estén funcionando. Tenemos el registro de eventos, que es lo que les comentaba, que también nos va a dar un input para hacer la gestión de riesgos ya semi-cuantitativa, es decir, que ya vamos a empezar a tener datos y cifras que nos podrían decir si es que un incidente o un tipo de riesgo podría ser que tenga una ocurrencia probable, ¿no? Entonces, eso es bastante importante que se vaya implementando, y si tenemos una persona que se dedique a la parte de gestión de riesgo operativo, sí nos va a servir bastante. Después tenemos los planes de mitigación, es decir, cómo nosotros podríamos poner controles, que esto seguramente han visto la ISO 31000, tenemos ahí varios tipos de respuesta al riesgo
o tipos de tratamiento que vendría a ser asumir el riesgo, reducir, transferir o evitar el riesgo, ¿no? Después tenemos la medición de los riesgos. Deberíamos tener nuestros indicadores clave, es decir, nuestros KRI de riesgos, este monitoreo de los indicadores y comunicación y sensibilización, ¿no? Ok, entonces acá vamos a poder ver un poquito los controles de seguridad de la información. Si se dan cuenta, en la parte de controles de seguridad de la información tenemos, si se dan cuenta, en la parte izquierda están todas las cosas buenas, todas las cosas buenas. En la parte de la derecha están todas las cosas malas que podríamos tener como impacto. Entonces, se dan cuenta, en los controles sobre la información tenemos controles preventivos, correctivos, detectivos, disuasivos, directivos y controles compensatorios. ¿Pero por qué tenemos este tipo de controles? Porque hay amenazas y vulnerabilidades en los controles de seguridad de la información. En los sistemas de información podemos tener impactos a la confidencialidad, integridad y disponibilidad, donde nosotros tenemos los propietarios de los activos que vienen de la parte de gestión de activos de información y los custodios de esta información. Entonces, estos propietarios, estos custodios de los sistemas de información nos podrían generar riesgos que impacten a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Después tenemos cómo nosotros determinamos los riesgos de seguridad de información y si hacemos un pequeño análisis, al final todos los riesgos de seguridad de la información van a llegar a impactar a la interrupción de los servicios de la entidad. Un tema de hacking, un tema de ataques, de negaciones de servicios, o un hackeo a unos de los servidores internos o externos, sí nos puede llevar a una interrupción. Y al final ahí el tiempo es lo que más importa. Después, en temas de objetivos de negocio, siempre nos piden de que seguridad de la información debería alinearse a la estrategia del negocio. Que si nosotros no nos alineamos como seguridad de la información a la estrategia del negocio, pues no vamos a permitir que el negocio cumpla sus metas, ¿no? Entonces ahí vamos a tener metas no logradas. Después tenemos, en la parte de estrategias, tenemos estrategias a corto, mediano y largo plazo, que eso lo vamos viendo en la parte del plan estratégico de seguridad de la información, que ahí vamos a tener impacto económico por las cosas que se tengan que implementar, etc. El impacto a la reputación, imagen y confianza, que ya está un poquito relacionado con la parte de gestión de crisis, no va a permitir que se cumpla la misión y la visión de la entidad. Después contamos con leyes, regulaciones y contratos, que vendría a ser el impacto legal o regulatorio que podríamos tener, que es más que todo en la parte de regulatoria. Tendríamos de que pues, sea inicialmente una amonestación, después que sea una suspensión de licencia, intervención, etcétera, ¿no? Entonces ahí va a depender del tipo de tiempo que nosotros estamos en servicios o del tipo de impacto que represente un incidente o un desastre. Entonces acá en temas de amenazas, esos son los controles que les comentaba hace un momento, ¿no? Tenemos distintos tipos de controles. Entonces, una amenaza va a crear un ataque. Este ataque podría explotar una vulnerabilidad. La vulnerabilidad va a crear un impacto. Pero si se dan cuenta, los controles, por ejemplo, un control correctivo va a disminuir un impacto. Un control preventivo va a proteger una vulnerabilidad o va a reducir el impacto. Un control detectivo, que es lo que les decía en lo que se centra la parte de gestión de incidentes sobre la información, un control detectivo va a disparar un control preventivo. Bueno, va a depender qué tipo de controles nosotros implementemos, ¿no? Un control detectivo nos va a poder identificar algún tipo de ataque o un incidente para que nosotros podamos disparar o activar un control preventivo. Bueno, esto es más que todo un ejemplo de un IDS y un IPS, ¿no? Un control detectivo también podría descubrir un ataque. Un control disuasivo reduce la probabilidad de un ataque. Bueno, de control disuasivo estaríamos hablando de, más que todo, no sé, poner en las políticas de que si no cumplen, es causal de despido, que si no cumplen las políticas de seguridad de la información. O si comparten sus contraseñas, etcétera, ¿no? Entonces son controles disuasivos. Bueno, comúnmente el ejemplo más claro es una cámara que no esté conectada, ¿no? Aparte de ser un control detectivo, es un control disuasivo, porque si ustedes ponen que estamos grabando todo el tiempo, estamos disuadiendo que las personas puedan cometer algún ilícito. Tenemos un control compensatorio que podría reducir la probabilidad.
y también el impacto porque un control compensatorio se utiliza cuando el control primario ha fallado. Y tenemos los controles directivos, que son las políticas, que son los lineamientos estratégicos que nos da la parte de gobierno sobre la información de acuerdo a los lineamientos del directorio de la entidad. Después hablamos de lo que es el riesgo vivo, ¿no? El riesgo vivo, en la parte conceptual, hablamos que es un riesgo real materializado, es decir, que ya ha ocurrido o que está aconteciendo en la empresa. Entonces podrían ser los famosos incidentes que les comentaba, que son riesgos vivos, o los eventos de pérdida que vemos en la parte de riesgo, que es de gestión de incidentes. Después tenemos que el riesgo vivo lo podemos ver con auditores lógicos, con notificaciones de incidentes, con notificaciones de hardware o de software. Tenemos por instalaciones de software o hardware que no sean autorizadas, por las herramientas de monitoreo, por reclamos, por pérdidas de servicios, etcétera. Entonces, es un tema más que todo de cómo nosotros identificamos un incidente. Entonces, es lo que les comentaba hace rato, que el riesgo aceptado va a ser lo que está dentro del apetito de riesgo, que va a ser fijado por el directorio. Vamos a tener un riesgo residual, significa que vamos a llevar todos los riesgos que estén por encima del riesgo, del apetito al riesgo, tenemos que reducirlos, ¿no? Pero en esa implementación de controles podemos tener brechas de diseño, puntos de auditoría que alguien ha identificado o problemas que tengamos. Entonces, esas brechas, puntos de auditoría, incidentes, etcétera, son los riesgos vivos que se han materializado. Entonces, estos riesgos vivos estarían superando el riesgo residual o superando nuestro apetito de riesgo, que es lo más importante, es lo que nosotros deberíamos gestionar. Ok. Una vez que ya vemos la parte de gestión de riesgos, hablamos de lo que es gestión de activos de información. En la parte de gestión de activos de información, vamos a ver que tenemos 4 componentes importantes, que si uno de ellos falla, nosotros vamos a tener una interrupción de los servicios. Y como pueden ver, si hay una interrupción de servicios, nosotros no podemos cumplir ni la misión de la organización, ni la misión del servicio que tenga la entidad. Entonces, en la parte de gestión de activos, es una falla de los servicios críticos, que se divide en 4. Una de las 4 falla y no podemos dar servicios, que sería gente, es decir, ¿cuál es el personal crítico que soporta ese servicio o ese proceso? Tenemos cuál es la información que soporta ese servicio crítico. Acá no solamente me refiero a la parte de si la información es sensible o si la información es confidencial. Es un input, digamos, ver ese tema de la clasificación de la información, etcétera, pero también ver cuáles son los registros vitales que entran dentro de la información. Es decir, qué información yo necesitaría para hacer un plan de recuperación de desastres. O si ocurre un incidente o una disrupción por mucho tiempo, ¿qué información debería tener en mi sitio alterno? ¿O qué información debería tener custodiada en un sitio externo, como Brit o ETB, digamos, ¿no? Entonces, esa parte de la gestión sí nos va a servir para conocer qué activos tenemos en la parte de información. En la parte de tecnología tenemos la parte de infraestructura tecnológica, la parte de software, hardware, el tema que a veces también se les va a algunas entidades, es el tema de los certificados digitales, la parte de gestión de certificados digitales, cuándo inicia, cuándo se vencen, qué alertas nosotros podríamos tener antes de que se venzan, porque si vence algún certificado digital, algún servicio crítico, por ejemplo, que sea por una conexión del firewall y venció el certificado, entonces podríamos tener igual una disrupción de servicios. En la parte de tecnología también ingresa la parte de controles de acceso, la gestión de identidades, que nos permite conocer qué credenciales son necesarias en el caso de una disrupción, más que todo relacionada a la parte de
accesos privilegiados. Y posteriormente tenemos la parte de facilidades, que es más que todo si tenemos un sitio principal, si tenemos un sitio alterno, si tenemos un sitio de recuperación de operaciones. Entonces, una vez que nosotros tengamos gestionado estos 4 activos críticos, vamos a poder tener una buena planeación y preparación antes de que ocurra un incidente. En la parte de planificación e identificación de la gestión de activos de información, ingresa cómo identificamos los servicios, cómo priorizamos los servicios, establecer una definición empresarial de qué es un activo de información. Entonces ahí tenemos que ver que en las políticas solamente hay una definición, porque a veces una definición tiene una gerencia, otra definición tiene otra gerencia y ahí no podemos gestionar nada, ¿no? Una vez que tenemos la parte de planificación, vamos a la identificación de los activos, que es más que todo asignar responsabilidades para la identificación de activos que soportan servicios críticos, identificación de activos de recursos humanos de la empresa, identificación de activos de información, que es lo que os comentaba, identificación de activos tecnológicos y identificación de activos de las facilidades que nosotros tengamos. Pues si se dan cuenta, y si han visto en el anterior módulo que lo vieron con mi gran amigo, entonces toda esta parte de gestión de activos de información va bastante relacionada al análisis de riesgos y al análisis de impacto al negocio. Porque si yo ya tengo cuáles son mis procesos o mis servicios críticos, entonces yo ya puedo identificar por todos esos servicios críticos que yo tenga, cuáles son mis activos de información que soportan ese activo crítico, ese servicio crítico. Entonces de ahí vamos bajando desde la parte estratégica hasta la parte operativa de cómo gestionamos los activos de información. Una vez que tenemos la documentación y gestión, nosotros deberíamos documentar la parte de gestión de activos de información por el tipo de activo, por los activos por sensibilidad, dónde están localizados los activos, quiénes son los custodios que los gestionan, quiénes son los custodios que los están gestionando, los propietarios y custodios. Entonces, ¿quiénes son los propietarios de ese activo de información? Generalmente ahí vemos de que los propietarios de los activos de información son los dueños de proceso o los gerentes de área. Entonces, ahí nosotros tenemos que ir delimitando quiénes van a ser los propietarios y quiénes van a ser los custodios. Y el nivel de escalamiento cuando alguien necesite acceder a ese tipo de activo. Después tenemos el formato, si va a ser papel, electrónico, dónde están localizados los backups o los snapshots para activos de información, servicios que dependen del activo, el valor del activo, tanto cualitativo como cuantitativo, si es que se puede generar, o lo más fácil es hacerlo cualitativo y preguntar a los expertos qué nivel de valor tendría ese activo para el negocio. ¿Cómo protegemos el activo? Es decir, qué medidas, qué controles hemos implementado en ese activo, es decir, si hemos implementado un control detectivo, correctivo, disuasivo y ese tipo de cosas para que las tengamos documentadas. Crear el inventario de activos, documentar la relación entre activos y servicios críticos, que es lo que les comentaba, que esto ya va más ligado al análisis de impacto negocio. Tenemos la gestión de activos, que es más que todo identificar y difundir los criterios de cambio. Esto es, esto también hay que explicarlo, ¿no? A veces dicen el oficial de seguridad de la información o el CIS o el encargado de seguridad de la información es el que está encargado de mantener actualizada la clasificación de activos de información y eso no es cierto. El oficial de seguridad de la información es el que gestiona de que ellos realicen esa actualización. Entonces, si nos vamos a una matriz RACI, el que sería el máximo responsable de esa tarea de que estén actualizados la clasificación de los activos de información,
va a ser el propietario del proceso. Entonces ahí vamos viendo, él va a ser A, entonces va a tener sus analistas, etcétera, que ellos van a ser ERES, digamos, van a ser los responsables de generar esa información para que él pueda tomar decisiones. Nosotros, como seguridad de información, solamente seríamos consultados, ¿no? Si es que ellos no pueden identificar el nivel de riesgo o si necesitan algún consejo para ver si es que soporta un proceso crítico o no soporta un proceso crítico, etcétera. Después tenemos que hay que actualizar los cambios de los activos y mejorar el proceso. Es decir, en qué podríamos estar fallando. Pero bueno, de esto es que nosotros deberíamos comenzar a hacerlo ya. No vamos a comenzar haciéndolo de la mejor forma o de la forma más óptima, eso va a ir madurando en el tiempo. Por eso hablamos de niveles de madurez o niveles de capacidad, tanto al hacer un análisis GAP de la 27000 o un análisis de capacidades de COVID, ¿no? Entonces es ir haciendo y poco a poco va a ir mejorando. Pero la cosa es que comencemos, porque si estamos en un nivel 0 significa que ni lo estamos haciendo ni lo hemos pensado hacer. La parte de gestión de crisis, que acá mayormente las entidades financieras hablan del plan de comunicación de crisis, que es más que todo qué protocolo de comunicación general nosotros deberíamos tener en el caso de que los tiempos de disrupción vayan volviéndose inaceptables, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que se recomienda? En la parte de comunicación, que que se tengan o se cuenten con portavoces oficiales para la comunicación externa, a clientes externos son, en este caso, el gerente legal o el gerente de gestión integral de riesgos, pero que hay que ser, ¿cuál es el consejo acá? De que no salga directamente la gerencia general a ser el portavoz inicial de un incidente o de una disrupción de servicios. ¿Por qué? Porque si el gerente general se equivoca en primera instancia a dar este comunicado, pues después ya no tienen a quién más creerle. No puede salir una persona de menor jerarquía a seguir dando o a dar una comunicación. Entonces acá lo que se recomienda es inicialmente que salga a unos 2 gerentes de menor jerarquía para que sean como chivos expiatorios, ¿no? Diciendo, sí, eso podría estar pasando, vamos a ir informándoles en unos momentos, o ha ocurrido esto, para que finalmente, si es que ha habido un tema de tratar de contener ese momento, esta parte de crisis, porque aquí ya estamos hablando de que medios de comunicación, la parte regulatoria, etcétera, llamen a la entidad para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que se recomienda siempre es de que en última instancia salga la gerencia general o el presidente del directorio, ¿no? También acá es importante ver quiénes tienen el perfil psicológico para ser portavoces oficiales, porque a veces dicen, sí, va a ser el gerente general, pero el gerente general viene un periodista y le preguntan qué es lo que pasa, qué es lo que ha ocurrido en su entidad, por qué está con problemas de disrupción de servicios, etcétera, y lo primero que va a decir es que creo que nos han hackeado, ¿no? Y entonces decir eso públicamente va a ser un impacto reputacional, etcétera, ¿no? Entonces ahí se recomienda que inicialmente salga el asesor legal a decir un protocolo de comunicación general, que puede ser nos encontramos aplicando un procedimiento de respuesta en primera instancia y después el gerente de gestión integral de riesgos o otro gerente que tenga el perfil, a decir, sí, hemos identificado esto, pero en una hora también les vamos a seguir comunicando qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces finalmente saldrá la gerente general y si hemos podido contener el incidente que se estaba volviendo crisis o hemos activado nuestros planes de continuidad o varios planes de contingencias tecnológicos, pues bueno, ahí ya saldrá a decir sí, era un problema tantos, y ha sido recuperado de acuerdo a nuestro plan de continuidad del negocio. Entonces ahí nosotros estamos gestionando la crisis que podría ocurrir por una mala comunicación en crisis. Otra cosa también que también es importante acá es de que este protocolo de comunicación general se tiene que pasar a todos los empleados de la entidad. Porque ¿qué es lo que ocurre? Si bien al gerente general le puede llamar un periodista, o le puede llamar la ASFI, o le puede llamar la APS, o le puede llamar el gerente del Banco Central, etcétera. Pero ¿qué ocurre con las otras personas que trabajan en la entidad, no? Es decir, que le llamen al ingeniero de infraestructura, ¿no? Le dicen, sí, ¿qué es lo que está pasando? Sí, es que nos han hackeado, no, es que se ha caído mi servidor, o no tengo contingencia y ya han caído mis 2 servidores, entonces ahí también es una parte de concientización, decir a esas personas, si ocurre un incidente y alguien llama, ustedes tienen que aprenderse esto
así como rezar. O sea, vamos a aplicar un procedimiento después de este evento, el responsable de comunicaciones brindará la información necesaria en tal tiempo. O él se comunicará o llamará a una... Entonces, este tipo de protocolos nosotros deberíamos tener ya capacitada a la gente para que lo pueda decir. O a veces llaman los amigos a las operaciones, y las operaciones dicen, sí, no, yo tampoco sé qué es lo que está ocurriendo, y lo que provoca es mayor impacto a la reputación de la entidad. Entonces, de esto, ¿qué es lo que se recomienda? Es de que nosotros podamos hacer ejercicios de comunicación, donde nosotros podamos hacer este ejercicio no solamente con la gerencia, sino hacerlo con el directorio, con sus comités que tengan de riesgos, o si tienen comités de crisis, donde puedan llevar y simular. Bueno, yo donde trabajaba antes, hacíamos estos ejercicios, ¿no? Para ver cómo respondía el directorio, cómo respondía la gerencia general. Contratábamos actores para que puedan hacerse pasar por periodistas y vayan y hagan esas consultas directamente a la gerencia, ¿no? Para ver cómo responde, si se ponen nerviosos, no se ponen nerviosos, si podrían ser buenos voceros, etcétera, ¿no? Entonces, en este ejercicio de comunicación se recomienda de que nosotros preguntemos quién les atacó y por qué, cuándo, cómo pasó, debido a pobres controles de seguridad, que le pregunten a su gerente y diga sí. Entonces, la parte reputacional ahí se va en minutos. ¿Cómo se extendió el accidente? ¿Qué pasos determinó su entidad para determinar qué ocurrió y cómo prevenir futuras ocurrencias? ¿Cuál es el impacto de este incidente? ¿Se expusieron datos de tarjetas o se violó el secreto bancario? ¿Cuál ha sido el costo de este incidente? ¿Las cuentas de los clientes de su entidad están seguras o tenemos que cambiar de entidad? Entonces, ese tipo de cosas nosotros deberíamos preparar a la alta dirección y a la alta gerencia de que estén preparados para dar este tipo de respuestas. Aquí también viene un poquito el tema de políticas, planes y procedimientos, donde se han dado cuenta en varias entidades el oficial de seguridad de la información o el responsable de seguridad de la información tiene un nivel jerárquico bajo, ¿no? En la mayoría de las entidades sí, digamos, ¿no? Creo que hay unas 2 o 3 entidades que tienen sus gerentes de seguridad que reportan al directorio o que tienen un comité directivo de seguridad de la información donde se ven todos los proyectos de seguridad. Entonces, ¿qué pasa si es que no tenemos ese nivel de empoderamiento, ¿no? Porque, ¿qué va a ocurrir en esto? Y es experiencia propia, es de que cuando ustedes vayan y digan, sí, soy el oficial de seguridad de la información y usted ha provocado un incidente y necesito secuestrar su equipo. Te va a decir, yo soy gerente y te va a decir, entonces, voy a hablar con tu jefe, salir de mi oficina, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? O que ustedes tengan miedo de ir a decir a un gerente, a un supervisor, que tienen que darle su equipo porque ha sufrido una violación o él ha realizado algún tipo de fraude, etcétera. Entonces, ahí nosotros, ¿cómo obtenemos ese empowerment que le llaman ahora? Es de que nosotros aprovechemos la política de gestión de incidentes de seguridad de la información para poner que el directorio, como dice acá, reconoce la importancia de gestionar los incidentes de seguridad de la información y declara el cumplimiento obligatorio de todos los empleados con el plan de respuesta a incidentes de seguridad de la información. Y acá, ¿no? Entonces, esta parte es súper importante donde se dice, el directorio y la gerencia general deben asignar o designar al oficial de seguridad de la información como coordinador de incidentes de seguridad de la información, el cual cuenta con autoridad para declarar y gestionar incidentes, así como confiscar, desconectar el equipamiento y monitorear la actividad sospechosa de cualquier componente de red interna y externa cuando se materialice un incidente. Entonces, si ustedes van con esta política que ha sido aprobada por la máxima autoridad de su entidad, ahora cambiamos de rol, ¿no? Les dicen, sí, necesito ver tu equipo y necesito secuestrarlo, etcétera. Es decir, sí, yo soy gerente, pero en la política aprobada por el directorio, que es máxima autoridad, él me está delegando a mí esta responsabilidad. Entonces, ahí ya no hay gerente que valga, ¿me entienden? Entonces, ahí nosotros ganamos bastante poder aprovechando el uso de estas políticas. Después tenemos los equipos de respuesta a incidentes, que es como les comentaba que
el coordinador de incidentes o el que lidere el incidente, en este caso el CISO, un equipo de empleados que ayudan a las tareas de respuesta a incidentes, pero el coordinador de incidentes mantiene su autoridad, ¿no? Entonces, si nos vamos a una matriz RACI, aquí el coordinador de incidentes es el A en la parte de gestión de incidentes. Va a tener todos los ERES que van a ser los responsables, que va a ser el, no sé, pongan este ejemplo, digamos, ¿no? El administrador de base de datos va a ser parte de mi equipo de respuesta a incidentes. El supervisor de tecnología va a ser parte de mi equipo de respuesta a incidentes. Mi ingeniero de soporte va a ser parte del equipo de respuesta a incidentes. Mi asesor legal, que es bastante importante tenerlo ahí, va a estar en mi equipo de respuesta a incidentes. Entonces nosotros ahí ya tenemos nuestro equipo de respuesta que van a tener un único punto de contacto que va a ser el CISO en este caso para poder responder rápidamente a los incidentes. Entonces vamos a tener especialistas de cada una de las áreas que nos va a permitir identificar ese momento, qué es lo que está ocurriendo. Entonces el equipo de respuesta a incidentes consiste en aquellas personas que ayudan al coordinador, como les decía, en la comunicación, investigación y contención, notificar a las partes externas. Bueno, acá más que todo notificar al que va a ser el vocero en el caso de que se supere los tiempos de disrupción aceptables o otras tareas durante y después del incidente. Entonces, ¿qué tipos de equipos de respuesta a incidentes hay? Tenemos centralizados, tenemos distribuidos, tenemos coordinados. Centralizados son para entidades pequeñas, ¿no? Donde solamente existe un equipo de respuesta a incidentes, que no tenga diversidad geográfica. Tenemos uno distribuido, en este caso para un banco que tenga varias agencias y que pueda tener varios líderes en la parte de gestión de incidente por tipo de región, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver cómo vamos a compartir la información, etcétera. Y acá lo que se recomienda siempre son las matrices RACI, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que van a ser los accountable? ¿Quiénes van a comunicar? ¿Quiénes van a informar? ¿A qué equipo de respuestas? ¿De qué segmento? Entonces eso es bastante importante tenerlo, porque si no ocurre un incidente y el de La Paz ya estaba viéndolo y el de Cochabamba también y el de Santa Cruz ya había puesto un control para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces eso es bastante importante tenerlo bien procedimentado. Y después el coordinado, que es lo que en teoría deberíamos tener ya en Bolivia, que es el CECIR, donde nos podamos apoyar en distintas entidades o que tengamos una AGTIC o algo así que nos pueda ir dando alertas tempranas, ¿no? ¿Qué facilidades deberíamos tener para el equipo de respuesta a incidentes? Bueno, y esto hay que verlo en la parte de preparación también, es decir, que este equipo cuente con una portátil o dos portátiles para realizar adquisición de imágenes. Acá adquisición de imágenes me refiero a imágenes forenses, análisis y preservación de logs, y de todos los datos relevantes del incidente. Deberíamos contar con un clonador forense, que en la entidad de puesto de valor sí yo contaba con uno de esos. Un equipo portátil para realizar actividades como análisis de datos de análisis de paquetes y escritura de reportes. Entonces acá cómo vamos a ir analizando los paquetes, si podemos obtener ese momento evidencias, si podemos o tenemos un port mirroring que nos esté dando información de todo lo que está ocurriendo en la red para poder hacer ese análisis, es decir, un análisis de protocolos, tener herramientas que nos permitan hacer tal vez un análisis inicial, digamos como Wireshark, o tener otras herramientas, pues, bueno, buscar herramientas open source que nos permitan también reconstruir el tráfico, ¿no? Llegar desde la capa física hasta la capa de aplicación. Entonces ahí tenemos algunas herramientas que después las voy a pasar, que una vez les explico, que nos permite reconstruir tráfico, y en el caso que no esté cifrado, pues sí también nos permite ver qué información tenemos ahí. En el caso más básico es el tema de VoIP, si es que no está sobre SSL, entonces ahí si nosotros tenemos el paquete capturado en Wireshark, lo subimos a este explico y ya tenemos ahí la información. Es decir, ya reconstruida, tenemos el audio, entonces eso también nos sirve. Después tenemos software para realizar análisis forense, en este caso que tengamos ya listos CDs o imágenes o discos que nos permitan iniciar este tipo de herramientas, como Kine, Helix o Kali Linux para hacer pruebas.
estaciones de trabajo, máquinas virtuales separadas de la red interna. Por aquí también hay que tener cuidado. Me ha tocado ver un equipo después de incidentes que hacían sus análisis en la red de producción, entonces ahí eran mayor riesgo que una ayuda. Después una estación para hacer pruebas de malware, que les decía que esté segmentada, accesorios de recopilación de evidencias, incluyen 2 discos duros nuevos. Acá este tema de los discos duros nuevos también hay que tener cuidado de que estén sanitizados, ¿no? ¿A qué me refiero con sanitizados? Es que estén borrados seguramente para que los podamos utilizar, ¿no? Porque en un tema de contraperitaje o es un tema que llega a ser judicial, digamos, entonces ahí podríamos tener problemas, ¿no? Si no tenemos cuidado en los procedimientos que vamos a utilizar de los equipos o discos que vamos a utilizar para sacar las imágenes, o si va a ser una imagen disco a disco, bit a bit, etcétera. Entonces es importante tenerlos sanitizados los discos. Porque si cargamos informaciones, puede ser que tengamos información de otros ataques o de otros equipos, etcétera, que no van a servir para una parte legal. Bueno, mayormente en la parte financiera sí esto se maneja extrajudicialmente, ¿no? Casi no hemos escuchado muchos casos que salgan a la luz porque han sido escalados en la parte judicial. Y también por un tema de reputación, ¿no? Después tenemos accesorios de recopilación de evidencias, incluyendo 2 discos duros nuevos, una cámara digital que nos sirve para hacer el tema de qué es lo que estamos sacando evidencia, formularios de cadena de custodia, que también es bastante importante estos formularios, porque como les digo, no va a faltar la persona que diga que él no ha realizado ese tipo de ataque, o que si han sacado una imagen forense, él va a decir que no tenía un hash, que tal vez el oficial de seguridad de la información me tenía bronca y él es el que ha puesto esa evidencia en mi equipo. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo nosotros obtenemos las evidencias digitales y especialmente el formulario de cadena de custodia y cómo va pasando de mano en mano para que no quede la susceptibilidad de que en algún momento se ha modificado esa evidencia. Entonces ahí es bastante importante tener los hashes y hacer esa comparación de hashes entre el disco original y la imagen que nosotros hemos obtenido. Entonces ahí también bolsas de almacenamiento de datos, cintas de embalajes amarillos o impresas con evidencia para preservar las evidencias en casos judiciales. Deme un segundito. Antes que siga con esto, bueno, estamos en la 27131. Ya. ¿Han visto lo que es una matriz RASI? ¿Todos? Por favor, si no, para que la pase y sigamos con el material, o si no, de que veamos cómo identificamos una matriz RASI y así terminamos con eso hoy día y mañana podemos continuar con lo que resta del material. ¿Volado? Ok, aquí Will dice que no. Entonces la veremos bastante rápida porque esto no solamente nos va a servir para la gestión de incidentes o para la gestión de riesgos o para los procesos de tecnología que nosotros tengamos en la entidad, sino que nos va a servir para todo el tema de roles que tengamos, ¿no? Es decir, quiénes van a ver esto, cómo lo van a ver, etcétera. Entonces, acá, perdón, un segundito, alguien me acaba de hablar. Ok, Esmi también nos dice que no lo vio. Ok, entonces vamos a ver un poquito eso así rápidamente. Uy. ¿Ven ahorita lo que dice Matriz Rassi? ¿Pueden ver el slide?
Ok, súper. Ya. Bueno, esto lo veremos rapidito antes de terminar porque ya son las 9:50. Ya. Entonces hablábamos, ¿no? Como les iba comentando en varios de los ejemplos, nosotros tenemos un máximo responsable, es decir, que es a la persona que yo le voy a cobrar cuentas porque se haya realizado bien o mal la tarea. ¿Cuál es la regla en la matriz RASI? Que en una matriz RASI solamente existe un máximo responsable, es decir, solamente de 10 personas o de 20 personas, solamente hay una A. ¿Ok? Después tenemos responsable operativo, que es la persona que es el responsable de realizar una tarea o varias tareas. Podemos tener varios responsables, pueden hacer cada uno una distinta tarea. Después tenemos cargo al que se consulta, que debería ser la C, es decir, a quién voy a consultar. Puede ser que yo sea el máximo responsable de hacer una tarea, pero tengo un gerente al que tengo que consultar si es que puedo hacer eso o no lo puedo hacer. O tengo que ir a preguntar sobre la información si es que puedo pasar a producción o no puedo pasar a producción. Y tenemos un cargo al que se informa, solamente se informa que hemos realizado esto y ya está implementado y listo. Entonces, cuando nos vamos a la parte ya de los roles y actividades que tenemos, si se dan cuenta, es un ejemplo de una implementación de COVID. Entonces, tenemos que establecer un modelo de configuración, que es la primera actividad. Y se dan cuenta, nosotros tenemos en la parte derecha, si se dan cuenta, comité ejecutivo de tecnología, gerente de tecnología, supervisor de TI, oficial de infraestructura, oficial de administración de base de datos, etcétera, y podemos poner a todos los que están en la parte de TI, ¿entienden? Pero en esta parte de las matrices RACI también nosotros tenemos que comunicar o podríamos poner algunos responsables que sean de otras áreas. Por ejemplo, en la parte azul más oscurita, si se dan cuenta, tenemos supervisor de desarrollo, gerentes de proyectos, tenemos al auditor interno, supervisor administrativo, supervisor de seguridad de información, al gerente de riesgos, y si se dan cuenta, eso va a ir escalando por el nivel de decisión que tiene. Entonces esto termina en el directorio y antes de eso tenemos un comité de gobierno de tecnología de TI. Entonces, como esta es una tarea operativa, no vamos a escalar hasta el gerente legal de operaciones, gerencia general, no, ninguno. Entonces acá, en establecer y mantener un modelo de configuración, tenemos varias áreas, si se dan cuenta, análisis de seguridad informática, etcétera, ¿no? Tenemos que el A, en este caso, va a ser el supervisor de tecnología. Tenemos al gerente de TI, el comité ejecutivo de TI, y si se dan cuenta, tenemos un R más que ellos han puesto en establecer un modelo de configuración, que es el supervisor de desarrollo. Él también es responsable de mantener un modelo de configuración de la parte de desarrollo de software, por eso está como R. Y tenemos al gerente de proyecto.
Entonces,